Dice la palabra de Dios así en Romanos capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 25, es decir, todo el capítulo 4. Así que ruego que me sigan en su Biblia, por favor, lo tengan allí, para no descuidar la lectura. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Pero si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó con incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oremos. Señor, queremos darte gracias por este día. Gracias por las bendiciones que contamos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu pacto, ese pacto de gracia, fue revelado paulatinamente a través de la historia. Y tú, Señor, dispensaste gracia a través de la historia, dando promesas que dirigían y que señalaban al establecimiento formal de ese pacto en Cristo Jesús, quien derramó su sangre. Gracias porque no solamente nosotros somos beneficiados de ese pacto, sino que también todos aquellos que creyeron en ti y se asieron de la promesa a través de la fe, Señor. Te bendecimos porque tu sabiduría se ve manifestada a través de la historia. Tu sabiduría se ve plasmada, Señor, en este pacto de gracia que nosotros estamos estudiando. Bendito eres
Como hemos dicho durante las semanas pasadas, Señor, la salvación se originó en ti para terminar en ti, dándote gloria a ti por la eternidad a través de la salvación de pecadores. Te bendecimos y ponemos este tiempo en tus manos, creyendo que tu palabra ha de beneficiarnos y ha de informarnos mucho más para adorarte mejor, Señor. Queremos conocerte más y mejor para que nuestra adoración sea más pura, más santificada, más apegada a tu palabra y no conforme a nuestro criterio, Señor. Bendice este tiempo, ayuda a nuestras mentes que aunque sencillas, están instruidas y ayudadas por tu unción, por tu Espíritu Santo. Bendícenos pues con la capacidad de entender tu palabra y que podamos deleitarnos en ella. Entregamos este tiempo a ti y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos entonces con nuestro tiempo de clase dominical. Espero no consumir mucho tiempo porque vamos a tomar un buen tiempo para dar algunos anuncios importantes. Así que ruego su atención. Comenzamos con la pregunta que hemos visto hasta ahora. Estamos estudiando acerca de la doctrina del pacto de Dios o de los pactos de Dios. Una de las cosas que nos queda clara hasta ahora es que cuando nuestros predecesores, aquellos hombres que dedicaron tiempo para escribir la Confesión de Fe de Londres de 1689, pensaban en la doctrina de la gracia, pensaban era en la doctrina del pacto de Dios o de los pactos de Dios. Realmente, la doctrina del pacto de Dios nos pone en perspectiva y nos permite ver cómo Dios se ha relacionado con su pueblo a través de la historia, cómo Dios se ha revelado. Dios se ha comunicado a través de pactos, Él ha condescendido y ha querido, le ha agradado hacer pacto con un pueblo, con sus criaturas y los ha beneficiado. Pero, sin duda alguna, ese beneficio o esa recompensa que ofrece cada uno de los pactos que Dios ha hecho, o en especial el pacto de gracia, implica una condenación para aquellos que no son beneficiados con esos pactos. Por eso es que nosotros debemos predicar el Evangelio, para que el Señor tenga bien de incluir, de salvar a pecadores, beneficiándolos con ese pacto de gracia. Pero al hablar del pacto de gracia, entendíamos la semana pasada que el pacto de gracia está basado o fundamentado en otro pacto. ¿En qué pacto está fundamentado el pacto de gracia? Levante su mano. Hermana Nancy. Me cambiaste, me mareé. El pacto de redención, perfecto. ¿Quiénes son los sujetos del pacto de redención? Levante su mano. Iglesia. El Padre, el Hijo y los escogidos. El Padre, el Hijo y los escogidos. ¿Alguien más? Levante su mano. Aparte de Oré. ¿Saben la pregunta? Hermana Cindy. Creo que el domingo pasado hablaba que era entre trinitario, era Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Iba por allí, Egle, pero agregaste los escogidos, pero el pacto de gracia es que tiene como sujeto la iglesia y Dios. Pero el pacto de redención o el pacto intratrinitario tiene como sujetos la Trinidad y específicamente la persona del Padre y la persona del Hijo. Veíamos eso y que en virtud o teniendo ese pacto como base, Dios revela otro pacto llamado el pacto de gracia, y como nos enseña la confesión y la Biblia, justamente después de la caída, a Dios le agrada hacer un pacto de gracia fundamentado en esa transacción federal que hubo en la eternidad entre el Padre y el Hijo. Es lo que veíamos en la confesión. Dice, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Veíamos algunos aspectos de la transacción del pacto de redención y veíamos que es la base del pacto de gracia. Es un pacto hecho en la eternidad, un pacto eterno, y es una transacción entre el Padre y el Hijo, y además
fue un acuerdo sobre la redención de los escogidos. ¿Qué se pautó en ese pacto de la redención? La redención de los escogidos. Perfecto. Como era un pacto y hay relaciones vinculantes, hay responsabilidades que tiene que cumplir cada uno de los sujetos de ese pacto, veíamos que sí, hay responsabilidades que se cumplen, que cumple cada uno de los sujetos de ese pacto, y esa veíamos primero al Padre. Si ya lo vimos, okay. El Padre debía dar al Hijo un pueblo para redimir, enviar al Hijo al mundo, prepararle un cuerpo humano, aceptarle como representante de su pueblo redimido y darle toda autoridad. El Padre tenía de manera general esa responsabilidad en el pacto de redención, mientras que el Hijo tenía que venir como hombre y vivir bajo la ley mosaica. Además debía someterse en perfecta obediencia a todos los mandamientos del Padre, humillarse a sí mismo según Filipenses y no perder a ninguno de los que el Padre le dio. Juan 17:2. Y así fue. Solamente se perdió el hijo de perdición, que estaba ya destinado para eso. Pero también tenemos a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Él facultó a Cristo para llevar a cabo su obra. Cristo dependía del Espíritu de Dios. Y vemos cómo el Espíritu de Dios lo guió y lo llevó a diferentes lugares, especialmente en el episodio del desierto. Además tenemos que el Espíritu Santo aplica los beneficios de la obra de redentora de Cristo sobre su pueblo. ¿Quién aplica la salvación? El Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo. Y Él es el sello y la arra de la herencia. Él sella y es la garantía de que nosotros, los creyentes, alcancemos la herencia. Y también tiene como responsabilidad santificar al creyente. Ahora vamos a ver lo que nos queda del párrafo 3. Justamente después que nosotros veamos este párrafo 3, vamos a ver qué diferencia. Y ahí vamos a tener que seguir anotando, grabar la clase y reescucharla en la casa. Porque la vamos a comparar con la teología del pacto presbiteriana y la teología del pacto dispensacional o dispensacionalista. Entonces, vamos a ver algunas cosas acá y por eso he tratado de hacer énfasis en algunas particularidades del pacto de gracia según la Confesión de Londres de 1689, según los bautistas, como buenos bautistas. Vamos a ver por qué somos bautistas de verdad y qué nos separa de nuestros hermanos presbiterianos y de algunos dispensacionalistas. Ok, una de las cosas que quisiera aclarar es algunos términos que he usado. Yo he dicho que el pacto de gracia se reveló, ¿cierto?, progresivamente a través de la historia. Y se reveló progresivamente y se fue dando evidencia o luz acerca de ese pacto de gracia a través de los pactos que hemos visto en la Biblia, ¿verdad? Comenzando desde aquella promesa que se dio en Génesis 3:15. Desde allí se empezó a revelar el pacto de gracia. Pero se empezó a revelar, a dar evidencia a través de promesas en todos los pactos. Y dije que el pacto de gracia tenía administraciones históricas. Y cuando me refería a administraciones históricas, me refería a eso mismo, a que se le fue dando luz y forma a través de la historia. Se fue informando más acerca de ese pacto de gracia. Entonces, una cosa que debe quedarnos claro es que Hebreos enseña que el pacto de gracia fue revelado completamente ¿en dónde? Levante su mano. En Cristo, en el Nuevo Testamento. Perfecto, el nuevo pacto. El pacto de gracia se ve revelado completamente en el nuevo pacto. La revelación final, y podemos decir que el pacto de gracia se reveló completamente en el nuevo pacto y fue establecido en Cristo, que derramó su sangre, la sangre del nuevo pacto. Hemos usado mucho la frase, la sangre del nuevo pacto. En los escritos derrama
su sangre y sella y establece el nuevo pacto por completo o el pacto de gracia. Entonces, creemos que, como hemos visto a través de las Escrituras, que el pacto de gracia se reveló progresivamente a través de la historia y tuvo su establecimiento formal en el nuevo pacto y el fin de su revelación, y ese establecimiento formal se dio con el derramamiento de la sangre de Cristo, habiendo él resucitado y dándole pues el sello final al pacto de gracia. De allí como que podríamos decir que se inaugura el pacto de gracia, queda establecido formalmente, porque los pactos son una promesa jurada, ¿cierto?, solemne, sellada con sangre, como una vez pasó, y Cristo selló ese pacto con su sangre. Eso es una característica de cómo nosotros vemos a través de la Biblia el pacto, que es muy diferente o tiene sus diferencias con el entendimiento del pacto de gracia de nuestros hermanos presbiterianos. Y vamos a ver después la diferencia. Ok. Cuando la Biblia se refiere al antiguo pacto, encierra esa expresión todo lo demás que está antes del nuevo pacto. O sea, todas esas manifestaciones históricas. No entendí, hermano. Disculpa. En la expresión del antiguo pacto. En el Nuevo Testamento se habla del antiguo pacto. Sí. Entonces eso quiere decir que allí está cerrado en esa expresión todas las manifestaciones históricas. Sí, exactamente. O las revelaciones históricas a través de los diferentes pactos. Excelente. Exactamente. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la identificación del antiguo pacto? ¿Cómo se identificaba a alguien que pertenecía al antiguo pacto? ¿A través de qué? Circuncisión. Pero fíjense que eso fue con el pacto con Abraham, pero que como vimos una unidad orgánica, quedó como el sello y la identificación de aquellos que pertenecían al antiguo pacto. Del pacto que sinaítico o mosaico o antiguo pacto, que aunque David estaba en un pacto con Dios, él pertenecía al pueblo que había hecho pacto con Dios en el pacto sinaítico. Y cuando hablamos en términos que habla Hebreo, del antiguo pacto abarca todo eso. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a ver una pregunta que muchos se hacen, y es acerca de cómo entonces, si nosotros creemos en Cristo y somos salvos por la fe en Cristo Jesús, que estamos post Cristo o después de Cristo, que podemos tener antecedentes históricos de la cruz de Cristo, de que resucitó de los muertos, la revelación especial, tenemos el Nuevo Testamento que nos dice que Cristo murió por nuestros pecados y creemos y nos abrazamos a Cristo, a la cruz de Cristo a través de la fe. ¿Cómo es que fueron salvos las personas en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaron? ¿En base a qué? ¿Será que el antiguo pacto salvó a esas personas? ¿El cumplimiento de la ley los introdujo a ellos en el pacto de gracia para que sean iglesia y parte de los escogidos de Dios? ¿Será que los sacrificios que ellos hacían lo incluían formalmente a la salvación ofrecida por el pacto de gracia? Esa es una pregunta que todos se hacen, y los que no se la hacen cuando la escuchan dicen, oye, verdad, es buena la pregunta. Entonces, eso es lo que trata de responder la confesión de fe en esta última parte del párrafo. Dice el párrafo número 3 del capítulo 7. Veíamos entonces que este pacto se revela en el Evangelio. Se revela en el Evangelio, en primer lugar, Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Hasta aquí, mire lo que le digo. La confesión, uno de los editores o que escribieron la confesión se llama Nehemías Coxe, y ese hombre escribió acerca de la teología del pacto. Y él, que estuvo involucrado en la redacción de la Confesión de Fe de Londres de 1689, que conocía muy bien la teología presbiteriana, marcó la diferencia e impulsó a que ese pensamiento estuviese incluido de esta manera acá. Fíjese que el pacto se revela en el Evangelio.
y se fue revelando paulatinamente a través de la historia, ya lo vimos, hasta completarse su plena revelación. ¿Qué significa plena? Que ya no hay más nada que revelar. ¿Sí? Ya está completo. En el Nuevo Testamento. Y decíamos que el Nuevo Testamento podemos también decirlo como Nuevo Pacto, perfecto. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Sí, está bien. No problema. No temas, yo estoy contigo. Dice el Señor. Con eso es suficiente, tranquilo. Entonces, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, fíjense lo que dice, y es únicamente a través de la gracia de este pacto. ¿Cuál pacto? Preguntamos. Levante su mano. ¿Qué pacto? Compresión lectora, sencillo. Ahora no van a levantar la mano porque si responden mal van a decir que no, yo voy a decir que no tiene compresión lectora y los demás no tienen. Pacto de redención dice por aquí. Nuevo pacto dice por aquí. El pacto de Dios. ¿Ok? Pacto de gracia. Carita feliz. Pacto de gracia. Sí, fíjense, este pacto se revela, cuando dice este pacto, está hablando del pacto de gracia. Después habla de que tiene su fundamento en el pacto de redención y es únicamente a través de la gracia de este pacto, hablando del pacto de gracia, como todos los descendientes del Adán caído que son salvados obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. La pregunta es, ¿en qué condiciones estuvo Adán en su estado de inocencia? ¿En qué condiciones? Vimos bastante de eso. ¿En qué condiciones estaba Adán en su estado de inocencia? ¿Cómo se llamaba ese pacto? Oye, además Nancy está respondiendo todo, ¿vale? ¿Qué le pasa a usted? Ajá, fíjate, gracias, pacto de obras. Pacto de obras. Y ese pacto de obras tenía sus estipulaciones, sus relaciones vinculantes, que eran obediencia. Y esa obediencia era estricta, estaba dirigida a través de una ley que se le dio: no comerás de aquella, diría un pastor que yo tuve, de aquel tamarindo. No iba a comer de ese tamarindo. Ok, tenía unas estipulaciones, había una ley que debía obedecer, y si él obedecía en su estado de inocencia a esa ley, iba a tener una relación mucho más estrecha con Dios, ¿cierto? Lo que quiere decir que la cumbre de nuestro cristianismo no es estar en el estado de Adán, de inocencia, es estar en un estado de inmutabilidad donde no podemos pecar, en una relación eterna con Dios, que es precisamente la recompensa que iba a recibir Adán al cumplir el pacto de obras o las estipulaciones del pacto de obras. Pero ya el hombre, por causa de la caída, no puede alcanzar esa recompensa bajo los mismos criterios que tenía Adán. ¿Por qué no? Por el pecado, porque cayeron. Sencillo. Siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Pero nos dice una información importante: es únicamente a través de la gracia de este pacto de gracia, como todos los descendientes del Adán caído que son salvados obtienen vida y bendita inmortalidad. Inmortales, no pueden morir. En ese sentido van a ser inmutables y van a tener una relación inmutable con Dios por la eternidad. Ok, vamos a ver cómo se come esto a través de la Biblia y explicando algunos pasajes. Busquen en su Biblia, por favor, Génesis 3:15. Otro que busque Romanos 16.
16. No, disculpen, me equivoqué yo, estoy mal, mala mía. Juan 8:56, Romanos 1:26, eso es lo que están allí. Estaba yo, ven, ¿cómo es esto? Yo estaba diciendo, esto no fue lo que yo estudié. Juan 8:56, Romanos 4 del 1 al 25, Gálatas 3:18 al 22, Hebreos 11:6, 13, 39 y 40. Alguien que por favor recite Efesios 2:8 de memoria. Un valiente, una valiente. Hermano Julio. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Te faltó un pedacito. No por obra para que nadie se gloríe. Ese es el 9, tienes razón. Ahora, no por obra para que nadie se gloríe. La pregunta es, ¿las personas del antiguo pacto o antes del nuevo pacto fueron salvas por obras? ¿Quién dijo no? Ajá. Orlando, ¿por qué no? Porque en el caso de que leímos de Romanos en Abraham, que decía que su fe fue contada con justicia, aún así, él creyó, y fue por fe que él creyó, entonces fue la gracia, porque la fe no proviene de nosotros, no es un don que proviene de nosotros, sino que nos fue dado. Tiene que terminar la clase este varón. Precisamente eso es. Y lo leí, esa fue mi intención también, leer Romanos 4. Precisamente por eso, fueron por gracia. Y la confesión nos dice, por la gracia de este pacto es que ellos pudieron haber sido salvos, no por otra manera. ¿Qué dice entonces Juan 8:56? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Si nosotros creemos en una interpretación inspirada, imagínense cuánto más viniendo de las propias palabras de Cristo. Cristo dice, y le dijo a los fariseos, que Abraham vio su día y se gozó. Y ese gozo implica un gozo de que, wow, esa es la promesa y yo me hago de ella, me agarro de ella, y por eso su fe le fue contada por justicia. Y vemos como Abraham tenía su mente puesta en aquella simiente en la cual iban a ser benditas todas las naciones. Y al poner su fe en Cristo, que era la simiente, como dice Gálatas 3:16, su fe le fue contada por justicia. Él creyó lo que Dios le había prometido, contra toda esperanza, siendo ya viejito y la Sara estéril. Él creyó. ¿Qué dice Romanos 4? Bueno, ya lo leímos. ¿Qué dice Gálatas 3:18 al 22? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Este pasaje es uno de los grandes fundamentos de la teología bautista, de nuestra apreciación de la teología del pacto y del pacto de gracia. Fíjense, porque si la herencia es por la ley, y tomamos la herencia entonces como aquella esperanza, como aquello que hemos de recibir, y esa herencia tiene que ver con la salvación, ¿sí? La herencia tiene que ver con la salvación. Porque si la herencia es por la ley, o si la salvación es por la ley, la obtención de esa herencia, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pablo lo que está dejando sentado es que primero fue la promesa y después fue la ley. La pregunta de las personas sería, bueno, ¿y entonces para qué sirve la ley?
Si la ley no funge un papel de justificación, ¿para qué sirve? ¿Para qué anduvimos bajo la ley? Perdimos el tiempo, dicen los judíos. Y dice él en el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, fue añadida a causa de ¿qué? Transgresiones. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa de ¿qué? La promesa de la herencia. Pero fíjense que el papel en este caso de la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente que fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Lo que está diciendo a fin de cuentas es que la ley tenía un papel de mostrar el pecado. Es decir, la ley estaba diciéndole a cada judío, no pueden poner su mirada en el cumplimiento de la ley porque no pueden, tienen que poner en la promesa que Dios le dio a Abraham. Si se fijan lo que Pablo está diciendo acerca del papel de la ley en el pacto de Dios, le estaba diciendo, yo le doy la ley, cúmplanlo. Y ellos se iban a chocar una y otra vez. No puedo. Iban a presentar sacrificios a través de las ordenanzas del antiguo pacto y la ceremonia. Y iban y presentaban, y no podían, y pecaban, y pecaban, y pecaban. Perfecto. ¿Qué es lo que le enseñaba eso? Que no podían por sí mismos ser aceptos delante de Dios. Ok. ¿Qué debían hacer entonces? Volver su mirada a través de la fe, como lo hizo el padre Abraham, a la promesa donde serían benditas todas las naciones, para obtener la herencia y esa relación con Dios. Por eso es que la ley es importante. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente en que fue hecha la promesa. ¿A qué simiente fue hecha la promesa? Cristo, que es la simiente de Abraham, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Está hablando de la ley que fue ordenada por medio de ángeles a través de la mano de un mediador. ¿Quién era ese mediador del antiguo pacto? Levante su mano. Moisés. Si decimos que Jesús, bueno, ya yo sé porque tú dices que Jesús, no, mala mía. Pero fíjense, era Moisés, era el mediador. ¿Y por medio de quién fue dado la ley? Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Bueno, y entonces, ¿para qué se nos dio la ley? ¿Es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero como la ley dada no puede vivificar, la justicia no viene por el cumplimiento de la ley, es lo que le está diciendo Pablo. ¿Sí? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y eso fue lo que expliqué con anterioridad. Encerró la ley todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es decir, los creyentes pudiesen ver a Cristo y hacerlo a través de la fe como la única manera de encontrar justicia con respecto a Dios. Es la única manera. Pero que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada completamente. Entonces, fíjense como el mismo apóstol, explicándolo a los Gálatas, dice que ese pacto o esa promesa fue revelada paulatinamente. Ellos tenían algo de revelación, pero él entiende que hasta que sea revelada completamente en Cristo, nosotros es que podemos alcanzar entonces esa promesa que fue dada a la simiente y que nos beneficia a todos nosotros. En otras palabras, a la luz de la respuesta o a lo que dice la confesión de fe, las personas en el antiguo pacto eran o alcanzaban la justicia delante de Dios a través de la fe. ¿En quién? En la simiente a quien se le fue dada la promesa. Era por fe. Por eso es que nosotros decimos que, y le demostré durante varias semanas, que el pacto de gracia se reveló y que es gracia tras gracia tras gracia. Gracia, gracia y gracia y gracia. Aún el antiguo pacto o el pacto mosaico funge como un realce a la gracia de Dios y a ese pacto de gracia que iba a ser revelado completamente en el nuevo pacto. Y eso es algo sumamente importante. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Y aquí queda claro también. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
aquel que crea que Crea. Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. Perfecto. ¿Quién creyó eso en primera instancia? Que revela la Biblia que lo puso como ejemplo. Abraham. Abraham creyó y supo y buscó a Dios y creía que es galardonador de los que le buscan. Y él lo hizo. Y es hermoso como lo dice Romanos 4. Creyó contra esperanza. ¿Por qué creyó contra esperanza? Porque él creyó como un hombre viejo ya y su esposa estéril, que Dios le iba a dar una descendencia, una simiente donde serían benditas todas las naciones. Y aún en esa condición él creyó. Y por eso es que dice que alcanzó justicia delante de Dios. Y su fe le fue contada por justicia. Eso es algo, es loable, como creyó en Dios. Esperanza contra esperanza. Y vemos entonces cómo él creyó que Dios, si tú le buscas, él es galardonador de los que le buscan. De hecho, ¿quiénes son esas personas que han creído por fe y han alcanzado el galardón de Dios? ¿Solamente los creyentes del Nuevo Testamento en adelante? ¿O también los creyentes del Antiguo Testamento? También, de hecho, eso es lo que nos dice el versículo 13, 39 y 40 de Hebreos 11. ¿Quién lo lee? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Puedes leerlo otra vez con una voz más de trompeta, de arcángel. Conforme a la fe, murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Perfecto. Ahí es claro, creo yo, ellos se murieron, pero ellos no recibieron lo prometido completamente porque no vieron a Cristo en ese sentido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, dice. Es decir, ese saludo, eso es lo que quiere decir cuando saluda, es que tenían una empatía y sabían que eso iba a estar allá, que lo iban a recibir en algún momento. Y a través de la fe se hicieron de esa promesa y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y aquí se incluye otro beneficio que está incluido, otra recompensa, otra bendición que está incluido en el pacto con Abraham, que Dios le daría una tierra prometida, una tierra aparte, ¿verdad? Y que en eso también se cumplió a través de la historia con el pueblo de Israel. Pero ellos viendo esa tierra, no viendo ni siquiera Canaán, los que se murieron pusieron su fe en esa promesa como que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, o sea que no le pertenecían, aunque la vieron, aunque pasaron por allí. Es lo que dice Hebreos. ¿Qué dice el versículo 39? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Otra vez, alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos una cosa mejor en relación con los creyentes del Antiguo Testamento? Cristo, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Tenemos la simiente y tenemos revelado todo el pacto de gracia. Y tenemos algo mucho mejor. Y dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, sino todos juntos. Entonces, a la luz de lo que dice Hebreos, Gálatas, Romanos, Juan, aprendemos que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por poner su mirada en la promesa que Dios le hizo a esos hombres. Específicamente, Adán, hablando de la simiente de la mujer, después tomó forma de la simiente de Abraham, y esa promesa en la cual se dijo que iban a recibir una herencia donde las naciones serían benditas, todas las naciones serían benditas. Ellos creyeron eso y fueron salvos porque creían que Dios le iba a dar eso. Hasta que podemos ver ese cumplimiento pleno en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso, es únicamente a través de la gracia de este pacto que el Señor dispensó
como todos los descendientes de Adán caídos, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, solamente a través de la gracia de ese pacto, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Veámoslo de una manera más general. Si ya estaba muerto de su delito y pecado después de la caída, ¿cómo iba a pretender Dios darle una ley para que la cumpliesen perfectamente sabiendo que no podían? Lo que estaba destinándolos entonces era... Pero no, ya Dios había dado una promesa. Por eso es que la ley de Dios funge un papel importante. Decir que todos son pecadores para que solamente tengan salvación a través de la fe, no por sus propias obras, no para que se gloríen solamente a través de las obras de Cristo, para que la gloria solamente sea de Dios. A fin de cuentas, el hombre no podía por sí solo. Y como dije la semana pasada, la salvación se originó en Dios y terminó en Dios, porque Dios salvó un pueblo para traer gloria a sí mismo. Y es un pacto incondicional, el pacto de gracia, porque solamente se tiene a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe y la gloria solamente sea de Cristo. La simiente. La simiente. Entonces, los creyentes del antiguo pacto son beneficiados de esa promesa como nosotros somos beneficiados, pero nosotros tenemos más revelación. Los profetas hablaron cosas para nosotros, wow, pero nosotros tenemos más información de lo que ellos tenían. Tenemos una gracia diferente. Dice Efesios 3 que ese misterio era un misterio en el Antiguo Testamento y fue plenamente revelado en el Nuevo Testamento. Dice Pablo en Efesios 3. ¿Qué tenemos nosotros? Más información. Tenemos más revelación acerca de la gloria de ese pacto y de esas promesas. De una promesa que fue hecha. El pacto de gracia fue revelándose a través de la historia en forma de promesa, pero no había sido sellado completamente. Se reveló en la promesa a Adán, a otro muchacho a Abraham, y se fue revelando a través de promesas hasta que alcanzó su sello en Cristo y fue derramado toda su sangre para sellar ese pacto. Hay un hombre por ahí que dice que él fue a investigar en la tierra. No lo digo para que lo crean, solamente una anécdota que sella la información en su cerebro. No me acuerdo cómo se llama. Resulta que él fue a Israel donde crucificaron a Cristo. Entonces él dice que cuando tembló la tierra hubo... ¿Saben que el arca del pacto como que está desaparecida? Pero él dice que el arca del pacto estaba bajo el lugar donde Cristo fue crucificado. Y cuando tembló y Cristo estaba siendo crucificado, que se derramó su sangre fue vertida a través de esa grieta y cayó en el arca que estaba abajo, sobre el propiciatorio del arca, y allí selló el pacto, como el cordero inmolado. Y él dice que se le apareció hasta un ángel, una cosa, ¿no? Eso es una cosa todo extraña, ¿viste? Tú lo estás viendo y hasta tú dices, wow, qué glorioso. Después te acuerdas que la revelación está toda aquí y se te pasa. Sí, en serio. Con las lágrimas convence a uno, ¿no? Pero la verdad es que no podemos decir eso a ciencia cierta, pero sí sabemos que la sangre que Cristo derramó selló el nuevo pacto y ese pacto de gracia fue establecido por completo. Es por eso que como habían sido promesas, escúchese bien este dato que lo vamos a comparar después, como había sido el pacto de gracia revelado a través de promesas en la historia y fue sellado e inaugurado con sus estipulaciones completas, con todas las condiciones de un pacto en la sangre de Cristo, es que los sacramentos son dados solamente a aquellos que forman parte del pacto de gracia. Porque todo lo que se reveló anteriormente fue una promesa. Una promesa. Y vamos a ver con más forma, aunque quede un poquito ahí, vamos a ver con más forma eso las otras semanas, que vamos a comparar con el pacto, la idea del pacto presbiteriano. La confesión de Westminster tiene 10 párrafos hablando del pacto de Dios. La confesión bautista de Londres tiene 3 párrafos, pero no se dejen engañar, no porque yo tenga más párrafos es que están mejor informados. El pacto de gracia queda muy bien establecido
aquí, y hemos visto pasajes que lo avalan o lo confirman, como hemos presentado el pacto de gracia. Preguntas. Como siempre digo, dos opciones: o no entendieron nada o lo entendieron todo. Ajá, Fidel. Pero no es una pregunta, que hago despacito, hermano. Ah, La cantidad de pactos que hubo, tengo en la memoria: el pacto de obra con Adán, el pacto con Noé, como que se llama ese pacto, el pacto con Abraham, el pacto con David, el pacto con Moisés, con David, el último pacto. Nuevo pacto. Se le da cada pacto. ajá. Progresivamente hubo varios pactos, ¿no? Sí, pero el pacto de obra fue general, y a partir del pacto de obra, cuando termina, tenemos otros pactos. El de Noé, ¿cómo se llama el de Noé? ¿Qué nombre se le da? El pacto noético, Noé. Y el pacto después viene de Abraham, ¿no? Abraham. Después sinaítico o mosaico o antiguo pacto. Ajá, y después el de David, ¿cómo se llama el de David? Davídico. Davídico. Y por último el pacto de gracia, ¿no? Pacto nuevítico. Pacto nuevo, nuevo pacto. Ok, preguntas. ¿Preguntas? ¿Seguro? Hermanos, repasen la confesión. La diferencia, ¿verdad? Vamos a ver las diferencias. Vamos a ver las diferencias. Pero bueno, quedamos entonces como concluidos, y voy a leer este pacto. Se revela, vamos a leerlo desde el principio y termino. Repito, solamente es, como es un pacto revelado progresivamente y terminado de revelar en el nuevo pacto, es que nosotros aplicamos los sacramentos a aquellos que forman parte del pacto. Por eso no se lo aplicamos a otra persona, solamente los que forman parte del pacto, aquellos que han sido circuncidados y creen en Cristo. Por eso, porque ese es el establecimiento, con Cristo, el sello. Perfecto. Por eso no se lo aplicamos a otra o a nadie más nuestros sacramentos, de ninguna manera. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado las recompensas de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su gracia, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes del Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice y prospera nuestras meditaciones acerca de esta verdad, que lejos está de ser insignificante o secundaria, Padre. Es muy importante, fortalece nuestra fe, nos llena de esperanza y nos permite conocerte mejor, y nos llena de gozo saber cómo tú orquestaste todas las cosas a través de la historia. Ayúdanos a comprender el libro de Hebreos mucho mejor, para que nuestra conciencia quede atada a esta verdad. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Síguenos asistiendo. Amén.